No hace mucho, muchos católicos se vieron confundidos con una noticia según la cual el Papa habría felicitado a una pareja homosexual en el Brasil a raíz de la decisión de bautizar las criaturas que habían adoptado, que no podemos llamar hijos porque no lo son, ¿no? Pero estas criaturas adoptadas por esta pareja homosexual legalmente fueron bautizadas. Y la famosa felicitación propagandeada por esta pareja, que resulta ser no una pareja cualquiera, sino que es una pareja de activistas, militantes homosexuales, se aclaró cuando el Vaticano explicó, en primer lugar, que no había sido una felicitación del Papa, en segundo lugar, que había sido una carta enviada por la Secretaría de Estado, no estaba firmada por el Papa, sino por un funcionario de la Secretaría de Estado, y en tercer lugar, que era una carta formal, habitual, que se le envía a todas las personas que envían una carta al Papa y que llegan normalmente a Secretaría de Estado. Entonces se trataba de una carta de formato habitual. Muchas personas, muchos católicos, con razón, han reclamado el hecho de la falta de atención del funcionario en el Vaticano, que no se dio cuenta que la carta era una carta de unos militantes homosexuales, vio los nombres de dos varones que estaban hablando de haber bautizado a sus, entre comillas, hijos, y al ver dos varones debió sospechar, hacer una búsqueda en Google, enterarse que eran efectivamente unos conocidos militantes de la causa gay y abstenerse de enviar una carta de felicitación. Esa carta la obtiene cualquiera que ha enviado una carta al Vaticano dirigida al Papa, después de un tiempo relativamente largo, recibe una respuesta oficial de Secretaría de Estado con el logo del Vaticano. No es una carta del Papa, no. Y por otro lado, es una carta de formato que ya existe. Totalmente de acuerdo con el error. Estos funcionarios, yo les tengo un poco de compasión, a pesar de lo grave del error, porque trabajan con un volumen enorme de cartas. Entonces, eh, no es aceptable, pero es comprensible que se le pase alguna y que ésta se le haya pasado. ¿Cuántas otras han detenido? No lo sabemos, pero como esta se les pasó, esta es la que suscita el escozor y el malestar comprensible de los católicos. Pero una vez que el Vaticano hizo esta aclaratoria de que el Papa no había enviado ninguna felicitación a esta pareja de militantes homosexuales en el Brasil, y que, por otro lado, la carta había sido una carta enviada de formato y por un error de oficina, un error burocrático, una carta que no se debió enviar, quedó la pregunta entre los católicos si es que el arzobispo de la ciudad brasileña donde estos homosexuales han bautizado a sus niños adoptados debió aceptar este bautizo, sabiendo que no se trata de una pareja cualquiera de homosexuales, sino de algunos que hacen militancia y que en consecuencia iban a usar, como han utilizado, el evento del bautismo para promover la causa homosexual, diciendo que la Iglesia está, entre comillas, normalizando las relaciones homosexuales, cosa que no es verdad. Entonces, ante esta pregunta de si el arzobispo debió abstenerse de conceder el bautismo, la respuesta es sí, debió abstenerse. El Código de Derecho Canónico establece claramente las condiciones en las que se da el bautismo. Y dentro de uno de los principios que establece el bautismo es la factibilidad de que el bautizado pueda vivir su fe y que en consecuencia sea educado por
padres o padrinos o responsables en las verdades de la fe, en la doctrina de la Iglesia y en la devoción de la Iglesia. Si estos homosexuales no van a la Iglesia, si estos homosexuales creen y sostienen ideas en concreto sobre la homosexualidad que están en contra de la doctrina de la Iglesia, ¿cuál es la viabilidad, cuál es la factibilidad de que estos niños sean educados en la fe de verdad y que en consecuencia puedan vivir el compromiso que han adquirido? Porque recordemos, hermanos, el bautismo nos confiere derechos incalculables, comenzando por el derecho de ser hijos de Dios incorporados en Cristo a la Iglesia. Pero también nos establece responsabilidades. Esa es la razón por la cual los padres y los padrinos, a nombre de nosotros, cuando somos bebitos, en la manera habitual, renuncian a Satanás y afirman las verdades de la fe. Y precisamente el sacramento de la confirmación se llama así porque es el momento en el que cada uno de nosotros confirma, ya siendo consciente de todo aquello que padres y padrinos se comprometieron y afirmaron durante la liturgia bautismal. En consecuencia, cada uno de nosotros necesita crecer en ese marco de fe que nos lleve a la confirmación. Y esa fe tiene que darse en la familia. Yo recuerdo un caso hace muchos años, cuando recién me estaba familiarizando con la enseñanza de la Iglesia, de una abuelita que quería llevarse al nieto a escondidas a la parroquia. De hecho lo hizo para que el nieto fuera bautizado, porque su hijo y la esposa de su hijo se habían declarado ateos y no creían en Dios, ni en la religión, ni en nada por el estilo. Eran al contrario bastante militantes en contra del cristianismo, y esta abuelita creía que hacía algo bueno. Yo me sorprendí y aprendí algo nuevo cuando el sacerdote, muy sabio, le preguntó a la abuelita si es que los padres iban a permitirle a ella educar al niño en la fe, porque los padres se pueden oponer de una manera pasiva, es decir, nosotros no vamos a enseñarle, no vamos a educarlo en la fe. Y en consecuencia, el niño crece sin saber. Pero si alguien le enseña, no nos oponemos. El sacerdote estaba preguntando eso, si ella, como abuela, dado que los papás se declaraban ateos, iba a tener oportunidad. La abuela respondió que no, y esa es la razón por la cual llevaba al niño a escondidas. Y el sacerdote le dijo que lamentablemente en esas condiciones no podía bautizar al niño, porque al bautizarlo efectivamente le daba el don, la gracia y el derecho de incorporarlo a la iglesia, pero también le imponía una responsabilidad a la cual el niño no iba a poder responder. Entonces, mientras no se modifiquen esas circunstancias, es posible retener el bautismo. Y obviamente, tratándose de unos padres militantes que están utilizando y que han utilizado el bautismo para razones de militancia, acá se dan todos los casos descritos por el Código de Derecho Canónico para retener, para no conferir el bautismo a estas criaturas. Dicho esto, hay que tener en cuenta, a favor del arzobispo del lugar, que probablemente él nunca se enteró de esto, que esta pareja de homosexuales simplemente fue a la parroquia y que todo parece indicar que estudiaron la situación de cuál sería la parroquia en la cual o iban a encontrar un sacerdote despistado, un sacerdote que
no iba a hacer mayores preguntas, un sacerdote que no se iba a tomar el tiempo de estudiar la situación, ¿no? O un sacerdote intimidado que le iba a dar miedo que esto se hiciera público, que él había rechazado el bautismo de dos criaturas por ser una pareja homosexual, de que la prensa le cayera encima, o un sacerdote co-conspirador. No lo sé, no lo sabemos y no creo que lo sepamos, pero básicamente esas son las condiciones en las cuales obviamente esta pareja obtuvo el bautismo para los niños, en una situación donde estaban deliberadamente buscando una situación favorable y a través de el escándalo que esta pareja organizó una vez recibida la carta del Vaticano, hicieron toda esta campaña de publicidad y es entonces cuando el arzobispo recién se enteró, o porque esta es una decisión en la que el sacerdote tiene todos los elementos suficientes para decir voy a retener el bautismo, no voy a conferirlo, pero donde actúa más seguro si consulta con su autoridad para tomar la decisión apoyado por su autoridad, que es lo que corresponde. En todo caso, es importante saber que episodios como estos se van a presentar con más frecuencia, especialmente en aquellos países donde se acepta la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y en consecuencia los sacerdotes van a tener que estar más alertas y van a tener que ejercer un mejor proceso de discernimiento. Que tengas un buen día.